Imagina esto. La Tierra tiene 4.500 millones de años hoy. Los humanos más antiguos empezaron a existir hace 7 millones de años. Los humanos modernos, hace 300.000 años. Ahora haz los cálculos. ¿Quién ocupaba el planeta Tierra antes de que los humanos existieran? ¿Estaba vacío? Quizás habríamos estado de acuerdo en eso, excepto que la hipótesis siluriana entró en juego. En el año 2018, 2 científicos se unieron para hacer que el mundo cuestionara todo lo que sabían sobre la historia de la Tierra. Con una propuesta asombrosa, plantearon valientemente la gran pregunta: ¿hubo una civilización antigua antes que nosotros? ¿Y si la Tierra no fue hogar de solo una civilización avanzada, sino de muchas? ¿Y si hubo otros, qué pasaría si todas las huellas han sido borradas? Lo descubriremos juntos en este nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Durante siglos nos hemos considerado únicos, la cúspide de la evolución. Aunque esta creencia parece tener fundamento, la hipótesis siluriana sugiere lo contrario. Propuesta por primera vez en 2018 por los científicos Adam Frank y Gavin A. Schmidt, esta idea fue publicada en un artículo titulado La hipótesis siluriana. ¿Sería posible detectar una civilización industrial en el registro geológico? El documento sugiere que no solo existió una raza avanzada antes que nosotros, sino que los procesos geológicos deben haber borrado toda evidencia de su existencia. Lo que comenzó como una mera idea de civilización antes que nosotros, rápidamente se transformó en preguntas inquietantes sobre sus restos. Piensa en ello. Imagina que toda la humanidad desaparece hoy. ¿Cuánto tiempo tardaría toda evidencia de nuestra existencia en desaparecer? Los científicos estiman que unos pocos miles de años. Nuestros formidables rascacielos se derrumbarían, los plásticos se degradarían, incluso nuestros desechos radiactivos se desvanecerían. Si todos los rastros de nuestra aparentemente magnífica presencia pudieran desaparecer en unos pocos miles de años, ¿qué crees que les pasó a las civilizaciones antes de nosotros? ¿Podríamos los humanos ser solo el último capítulo de una historia mucho más antigua? Pero antes de responder a eso, ¿de dónde proviene el nombre silúrico? Entra el período silúrico. Hace aproximadamente 443 a 419 millones de años, en el tercer y más corto período de la era paleozoica, los científicos creen que la vida existía en los océanos de la Tierra. Sin embargo, no había evidencia alguna de vida inteligente. Además, el astrofísico Adam Frank y el climatólogo Gavin Schmidt pensaron que sería divertido hacer un guiño a Doctor Who. Remnant of a bygone age on planet Earth. ¿Recuerdas esa serie de ciencia ficción donde los silurios ficticios eran una especie reptiliana avanzada que vivió antes que los humanos? Sí, esos son. Combinando la idea de si una civilización antigua vivió antes que los humanos, además de la teoría de la existencia de vida en el lejano período silúrico, la hipótesis siluriana comenzó a tener sentido. This land is ours. We lived here long before the apes. Pero el artículo de Frank y Schmidt no se detuvo allí. Su experimento mental exploró si tales civilizaciones antiguas dejaron algún rastro reconocible de su existencia. ¿Su conclusión? Probablemente no. ¿Por qué? Preguntas. Es porque los procesos geológicos como la tectónica de placas, la erosión y la fosilización son tan poderosos que podrían borrar toda evidencia física de una sociedad antigua. Frank y Schmidt argumentaron que en lugar de buscar una imagen humeante del siluriano o cualquier otra prueba física absurda, es mejor que comencemos a buscar huellas químicas en la corteza terrestre. Y para una generación de humanos con problemas de confianza, esto puede ser difícil de hacer. Imagina abandonar tu búsqueda de personas lagartos reales para centrarte en anomalías en el ciclo del carbono. Pero en poco tiempo, verás por qué estos científicos pensaron que esta sería la mejor aproximación. ¿Sabías que el planeta Tierra está siempre inquieto? Como una serie de cambios de humor hormonales, la Tierra tiene una naturaleza dinámica que deja tanto a arqueólogos como a geólogos maravillados. Aquí está la razón. Los océanos de hoy pueden convertirse en las montañas del mañana, y las montañas que ves hoy podrían convertirse más tarde en áreas residenciales habitables para los humanos. La Tierra está constantemente remodelando su superficie y cambiando su historia geológica. Y lo hace a través de procesos geológicos, erosión, tectónica, vulcanismo, fosilización, lo que sea.
Tomemos la tectónica de placas, por ejemplo. La corteza terrestre está compuesta por placas que se mueven lentamente, colisionan y se hunden en áreas llamadas zonas de subducción. Eso está muy por debajo de la superficie en la que te encuentras ahora. Nuestro planeta está teniendo una transformación, pero es tan lento que no puedes sentir nada. Sin embargo, a lo largo de millones de años, se observa el impacto de este proceso. Gradualmente, la corteza terrestre se recicla, destruyendo cualquier evidencia de estructuras o ciudades antiguas que pudieran haber existido. Así es, este mismo proceso lento está ocurriendo actualmente y eliminará las pruebas de nuestra existencia dentro de millones de años. ¿No lo crees? Entonces, ¿cómo es que la corteza oceánica más antigua de la Tierra tiene aproximadamente 200 millones de años? Piénsalo. Incluso en Tierra, observamos cómo las fuerzas de la erosión desgastan gradualmente las montañas y entierran los valles. Ante nuestros ojos, fuerzas naturales como el agua y el viento trabajan para remodelar la superficie de la Tierra año tras año. Y cuando no es la tectónica de placas ni la erosión, la fosilización toma el protagonismo. Bajo la presión implacable de la naturaleza, incluso el concreto y el metal se degradan. Entonces, ¿qué queda atrás? En las rocas que actualmente tenemos disponibles, solo se preserva una fracción de la historia de la Tierra. Con tales procesos geológicos repitiéndose constantemente, hay una alta probabilidad de que eras enteras hayan sido borradas por completo. Si una civilización avanzada existió hace millones de años, sus máquinas, carreteras y rascacielos habrían sido reducidos a polvo y redistribuidos por todo el planeta. Pero si toda evidencia de una sociedad industrializada antigua ha sido eliminada, ¿en qué se basan los experimentos mentales de Frank y Schmidt? Dado que estamos de acuerdo en que los procesos geológicos deben haber eliminado la prueba física de su existencia, los científicos se centraron en el tipo de evidencia que no puede ser eliminada. Explicaciones no físicas. Cuando lo deseable no está disponible, lo disponible se vuelve deseable. Esta es la teoría que Frank y Schmidt mantuvieron cerca mientras redactaban su artículo. Si las pruebas directas como artefactos o estructuras utilizadas por los silurios han sido eliminadas por procesos naturales, ¿qué tal las huellas químicas? Seguramente las firmas químicas incrustadas en la corteza terrestre podrían servir como indicadores sutiles de actividades industriales pasadas, ¿no es así? Tome, por ejemplo, las proporciones isotópicas anormales. Si una civilización industrializada ocupó la Tierra antes que nosotros, debieron haber participado en procesos industriales como la combustión de combustibles fósiles, y si lo hicieron, habría alterado el nivel natural de los isótopos de carbono. El carbono 12 se volvería significativamente más alto que el carbono 13. ¿Y dónde más encontrar tales anomalías que en las capas sedimentadas de la corteza terrestre? Y si las antiguas civilizaciones usaron fertilizantes a base de nitrógeno para sus cultivos, es decir, si asumimos que practicaron la agricultura, también habría anomalías en los niveles de nitrógeno 15. Estos niveles anormales en la corteza terrestre podrían señalar la posibilidad de producción de fertilizantes sintéticos mucho antes de que aparecieran los humanos. Pero esta no es la única manera sugerida por los curiosos científicos. Frank y Schmidt llevaron la hipótesis siluriana a un nivel más alto cuando se detuvieron a preguntar: ¿y si la antigua sociedad también libró guerras nucleares? Espera, ¿qué? Eso está llevando al límite a una civilización de cuya existencia no estamos seguros para empezar. Pero imagina que esta sociedad avanzada creó armas nucleares. Si lo hicieron, entonces podría haber evidencia radiológica escondida bajo la superficie de la Tierra también. ¿Cómo es eso? La respuesta está en los isótopos radiactivos. Si efectivamente los silurianos utilizaron reacciones nucleares para la producción de energía o de armas, habría rastros de isótopos radiactivos. Tome, por ejemplo, el plutonio 244 y el yodo 129, que tienen vidas medias extremadamente largas y no se encuentran comúnmente en la naturaleza. Si los científicos pudieran detectar su presencia en las capas geológicas, ¡voilá!, estaríamos ante evidencia del uso pasado de tecnología nuclear. Pero si los científicos aún pasaran por alto tal evidencia, Frank y Schmidt tenían una más bajo la manga. ¿Y si la civilización industrial quemó tantos combustibles fósiles que liberaron cantidades excesivas de dióxido de carbono a la atmósfera? A su vez, ocurrió el calentamiento global. Difícil de creer, ¿verdad? Sin embargo, los científicos plantearon tantas posibilidades absurdas como pudieron
para encontrar rastros de una sociedad avanzada que existió millones de años antes de los humanos. Pero aunque estas pruebas sugeridas muestran la posibilidad de actividad industrial pasada, hay un giro. Incluso los procesos naturales pueden producir evidencia similar. Por ejemplo, las erupciones volcánicas pueden enviar enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto también podría distorsionar las proporciones de isótopos de carbono. Un buen ejemplo de esto es el evento de extinción del Pérmico-Triásico que ocurrió hace más de 250 millones de años. En un abrir y cerrar de ojos, una erupción volcánica masiva provocó el calentamiento global y la acidificación del océano. Así que antes de culpar a los silurios por el calentamiento global antiguo, considera los eventos naturales que también ocurrieron en ese periodo. En la misma situación, sabemos lo emocionante que sonaba la idea de una civilización pasada luchando guerras nucleares. Imagina seres lagarto todos protegidos con su armadura reptiliana, listos para derribar un país enemigo de lagartos. Es la perfecta reencarnación de Doctor Who, pero por más interesante que parezca, podría no ser el caso. Hace casi 2.000 millones de años, los reactores nucleares naturales de Oklo también ocurrieron en la región de Oklo en Gabón, África Occidental. Aunque es el primero y hasta ahora el último de su tipo, astrofísicos y científicos lo han utilizado para contrarrestar la hipótesis siluriana. Incluso si se encontraran hoy en día rastros de evidencia radiológica de sociedades industrializadas pasadas, podrían ser desestimados como originados de procesos nucleares naturales, al igual que el de Oklo. Al ver que todos los posibles tests para demostrar la existencia de una civilización antigua han sido refutados, los compañeros de la hipótesis siluriana sacaron su última carta, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. También llamado PETM, por sus siglas en inglés, este evento ocurrió hace aproximadamente 56 millones de años. Hasta la fecha, es conocido como uno de los eventos de calentamiento global más extremos en la historia de la Tierra. Y con razón, durante miles de años, las temperaturas globales aumentaron de 5 a 8 grados Celsius y alcanzaron los 20 grados en el Polo Norte. El calentamiento duró más de 200.000 años, liberando enormes cantidades de carbono en la atmósfera y causando profundos cambios ambientales. Esto despertó la gran pregunta. Dado que los humanos más antiguos solo comenzaron a existir hace unos 7 millones de años, ¿quién o qué liberó tanto carbono en la atmósfera como para causar el máximo térmico Paleoceno-Eoceno? Podría ser la misma civilización avanzada propuesta en la hipótesis silúrica. Esta, aquí, era la última carta de Frank y Schmidt. Piensa en ello. En la era moderna del Antropoceno, la actividad industrial humana ha causado un aumento en las emisiones de carbono. Esto ha llevado a advertencias constantes del gobierno sobre un posible evento de calentamiento global. Si los humanos pueden liberar tanto carbono en la atmósfera como lo que el planeta presenció hace 56 millones de años, ¿cuál es la garantía de que la emisión del PTM no fue realizada por otra civilización industrial como la nuestra? ¿Qué pasaría si los silurianos vivieran una vida tan plena como la nuestra? ¿Realmente causaron el PTM? ¿O ese evento no es prueba suficiente de una sociedad avanzada antes que nosotros? Adivinaste bien, no lo es. Siguiendo el artículo de Frank y Schmidt, otros científicos han desacreditado la teoría de la civilización antigua como causa del PTM. La primera razón sólida es que los procesos naturales también coinciden con la evidencia. La liberación de carbono podría remontarse a la actividad volcánica, la desestabilización de hidratos de metano o incluso la liberación de carbono orgánico. En segundo lugar, no hay evidencia arqueológica o fósil, aunque establecimos que los procesos geológicos podrían haber borrado los últimos restos de artefactos o fósiles dejados por los silurianos. No se encontró nada en la corteza terrestre correspondiente al período del PTM. Por último, la liberación de carbono durante el PTM fue mucho más lenta que la tasa de emisiones de carbono causadas por la actividad humana. Si la antigua raza fuera tan avanzada como afirmaba la teoría, la tasa de emisiones de carbono sería similar. En cambio, la tasa de liberación de carbono durante el PTM se asemeja a la de un proceso gradual natural. Con estos contraargumentos, cayó la última carta de los fundadores de la hipótesis siluriana. Sin embargo, si el evento del PTM no es suficiente indicador de una sociedad avanzada que existió antes de los humanos, todavía existen otros indicios.
entran los dinosaurios. Durante años, la comunidad científica asumió que los dinosaurios no eran más que criaturas feroces y torpes con poca inteligencia. Pero, ¿y si estas especies son mucho más inteligentes e industrializadas de lo que les damos crédito? Al principio, el enfoque estaba en el estegosaurio. Aunque tenía un físico gigantesco, su cerebro era tan pequeño que toda la especie fue descartada por carecer de inteligencia. Pero esto cambió con estudios recientes. En 2021, un hombre se atrevió a mirar más allá de la evaluación general de los dinosaurios. El paleontólogo Diego Pol investigó la especie Miosara, y los resultados fueron sorprendentes. Estas especies demostraron una sorprendente inteligencia y comportamiento social. Por ejemplo, la especie Miosara regresaba a los mismos sitios de anidación año tras año. Esto no solo demostró que tenían memoria, sino también la capacidad de evaluar la comodidad del entorno para sus crías. Pero esto no es todo. La investigación de Pol también demostró que las comunidades de Miosara trabajaban de la mano para mejorar su vida. Mientras los machos protegían a las hembras anidando y los huevos, los dinosaurios más jóvenes buscaban comida. Sin duda, este nivel de organización social refleja comportamientos observados en los animales actuales. Eran avanzados a su manera. Pero si piensas que la especie Miasura es la apuesta más cercana a la antigua civilización insinuada por la hipótesis siluriana, piénsalo de nuevo. Entre todos los dinosaurios, el Troodon destaca como el principal contendiente para una inteligencia avanzada. Para empezar, este pequeño dinosaurio similar a un ave tenía una relación cerebro-cuerpo más alta que la mayoría de sus contemporáneos. Además de eso, los paleontólogos dedujeron que su visión binocular y manos prensiles podrían significar que la especie estaba familiarizada con tareas complejas como la caza cooperativa. Para completar la guinda del pastel, los investigadores especulan que si el impacto del asteroide hace 66 millones de años no hubiera acabado con los dinosaurios, quizá la especie Troodon podría haber evolucionado a formas más inteligentes, quizás incluso más inteligentes que los humanos. Con este propósito, el paleontólogo Dale Russell rápidamente ideó el dinosauroide, una teórica evolución del Troodon en una criatura semejante a un humano, capaz de construir máquinas y transformar la cultura, un dinosaurio a la vez. ¿Qué tan extraño es eso? Muy extraño. Aunque era una idea especulativa, la teoría de Russell enciende una posibilidad interesante. ¿Podrían otras especies de dinosaurios no descubiertas haber alcanzado un nivel organizacional superior al del Troodon? Si dinosaurios como el Troodon mostraron inteligencia avanzada, ¿podrían haber sentado las bases para una civilización por sí mismos? Nuevamente, la falta de evidencia directa en forma de herramientas, edificios o artefactos no nos beneficia. Sin embargo, la hipótesis silúrico no deja de impulsar esta idea más allá. Si una civilización dinosaurio avanzada hubiera existido, sus restos podrían estar gritando por ayuda como débiles firmas isotópicas en el registro geológico. Podría sorprenderte, pero ¿y si la civilización antigua es una entidad que hemos estado pasando por alto a lo largo de los años? Hace más de 2 décadas, un biólogo japonés llamado Toshituki Nakagaki realizó un experimento que dejó a la comunidad científica boquiabierta. El biólogo colocó un moho de lodo y un cubo de azúcar en un laberinto. Al principio, ambas entidades estaban en los extremos lejanos del laberinto. En unas pocas horas, el moho creció sus filamentos a través del laberinto, buscándose y reubicándose hasta llegar al azúcar. Con ese experimento, los hongos rivalizaron con el nivel de inteligencia de algunos animales, a pesar de no tener un cerebro. Esto plantea la pregunta: ¿podrían los hongos haber sido la base para un sistema inteligente antiguo? Si es así, su civilización podría haber prosperado silenciosamente, sin dejar rastros para ser encontrados. La lista continúa. Si nos atrevemos a explorar un poco más, podríamos descubrir que incluso las pirámides y sus excelentes estructuras son más una pregunta que una respuesta. Aunque se acordó que fueron construidas por los egipcios, los paleontólogos no están de acuerdo. Echa un vistazo a la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Ahora mira la pirámide de Chichén Itzá. Por último, la Gran Pirámide de Cholula, en México. ¿Qué notas? Las 3 pirámides fueron construidas con miles de años de diferencia y se deduce que fueron edificadas por los antiguos habitantes de cada ciudad. Sin embargo,
El estilo y los patrones recurrentes de estas estructuras, situadas a océanos de distancia, invitan a pensar, ¿una civilización avanzada las construyó incluso antes de que existieran los humanos? Nosotros estamos igual de curiosos. Una vez más, la hipótesis siluriana nos deja preguntándonos, ¿existió una civilización industrial antigua antes que nosotros? ¿En qué forma vinieron? Como el PETM, los dinosaurios troyanos, los hongos pasados por alto o los verdaderos arquitectos de la pirámide. Más importante, ¿estas sociedades están todas perdidas por procesos geológicos? ¿O si miramos un poco más de cerca, sus huellas químicas nos llamarían la atención? ¿Qué piensas? Si te gusta este video, dale a me gusta y suscríbete para más misterios como este. Mantén la mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.